Bien, en esta sección vamos a ver la relación entre redes neuronales en informática con redes neuronales en biología, luego relación con meditación, en particular con electrocardiograma, y finalmente la relación con el estrés. Vamos a comenzar entonces diferenciando por un lado la red neuronal en biología y por otro lado la red neuronal, en este caso una neurona, en informática, en ciencia de la computación. Entonces vamos a ver estos pesos, cómo cambian en el modelo computacional y cuál es la relación en la neurona biológica. Vamos a comenzar entonces por esta parte. Vamos a suponer que tenemos por un lado lobos peligrosos, negativos, y por otro lado una realidad entre comillas que estos son buenos, y estos los catalogamos como peligrosos, y este, aunque tenga piel de cordero, también es peligroso. Bien, esto es coherente, esta es la salida esperada de acuerdo a lo que se conoce como red supervisada. Es decir, yo digo qué es lo que yo espero que me produzca la red. Entonces, esta sería una clasificación, una recta posible para clasificar, porque deja de un lado los malos y del otro lado los buenos. Sin embargo, cuando yo percibo inicialmente, puedo colocar esta línea aquí, es decir, a este que es malo, lo percibo, esto entonces lo percibo como malo, este lo percibo como bueno, y este, aunque sea malo, según me dice la salida esperada, la red supervisada, yo lo percibo como bueno hasta que aprendo. Entonces, el aprendizaje, ¿en qué consiste? Consiste en cambiar estos pesos para que esta recta vaya girando. Como vimos en este video, perceptrón simple, parte 1, que habíamos visto que el vector W, que es este W1, W2, el vector W siempre es perpendicular a esta recta que separa. Si no lo tienen claro, pueden revisar este video. Y entonces, cuando yo evalúo si este punto, si este lobo es bueno o malo, entonces acá tengo un X1, X2, que es este X1, X2 que tengo aquí. Y para ver qué me da la percepción, es decir, esta flecha, yo ¿qué es lo que hago? Hago primera por primera más segunda por segunda, y si ese producto escalar calculado analíticamente me da mayor o igual que 0, entonces digo que la salida percibida es 1, o sea bueno, y caso contrario es 0. Entonces, o sea es malo percibido. Entonces, para entender la intuición detrás de esto, no vamos a utilizar producto escalar calculado analíticamente, primera por primera más segunda por segunda, sino que vamos a calcular el producto escalar con la otra interpretación, que es módulo de uno por módulo del otro por coseno del ángulo que forman. Entonces aquí, estos dos vectores, el ángulo que forman es mayor de 90 grados, entonces mayor de 90 grados, el coseno es negativo. Quiere decir que el producto escalar de esto es negativo, y si es negativo, entonces lo cataloga como malo, es decir, la salida percibida es como malo, y ahora lo vemos que la proyección está por detrás, es negativa, ¿correcto? Entonces 90 grados negativo, lo percibo como malo, la salida esperada es malo, por lo tanto este está bien clasificado, o sea que esta recta que está aquí, con este W aquí, clasifica bien este lobo. Ahora, cuando tratamos de hacer lo mismo para este otro lobo, para este X1, X2, ¿qué vemos? Que módulo del primero por módulo del segundo por coseno del ángulo que forman, que es lo mismo que multiplicar el módulo de W por la proyección de este vector, el ángulo que forman es menor a 90 grados y por lo tanto menor a 90 grados el resultado del producto escalar es positivo. Y si es positivo, entonces al ser mayor o igual que 0, la salida percibida es
1, es decir, lo catalogo, lo percibo como bueno, pero sin embargo la salida esperada, según la red supervisada, es malo. Entonces aquí concluimos que este no está bien clasificado, que esta recta no se para bien, o en otras palabras, este W no está correcto. Entonces, ¿qué hago? Tengo que girar esta recta hacia ese lado, y para ello lo que tengo que hacer es, ¿cómo? Cambiar los pesos para que gire este vector W, y como siempre es perpendicular, entonces va a clasificar correctamente. Cuando giro estos W, la recta que siempre es perpendicular en este momento ya clasifica correctamente. Entonces la pregunta es ¿cómo? Veamos ahora que clasifica correctamente. Ahora, este mismo X1 y X2, este mismo lobo con piel de cordero, ahora, a diferencia de antes, cuando le calculo el producto escalar, no lo vamos a hacer analíticamente, sino con la interpretación gráfica. El producto escalar me da un ángulo mayor a 90, por lo tanto mayor a 90 es negativo, y si el producto escalar es negativo, entonces la salida es 0, y por lo tanto lo cataloga, lo percibido es como malo y que coincide con la salida esperada. Bien, y aquí hay varios detalles interesantes. Primero, ¿por qué el vector W gira para este lado en sentido dextrógiro y no gira en sentido levógiro para el otro lado? Es decir, si girara para el otro lado demoraría mucho más en separarlo. ¿Por qué inteligentemente lo hace hacia este lado? Bueno, eso en esta lista de reproducción pueden analizarlo y ver que inteligentemente gira hacia el lado que más rápidamente separa los buenos de los malos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver estos pesos, pero con la interpretación biológica. Ahora, antes que esto, hay que aclarar que los pesos van cambiando gradualmente, es decir, que no sucede que en un solo paso pasa de aquí a aquí, sino que va moviéndose lentamente y no coincide la salida percibida con la esperada hasta que sigue girando, ¡tum!, hasta que clasifica correctamente, y entonces ahí recién ubica esta recta en este lugar. Tiene que ver que la salida percibida coincide con la salida esperada para todos los puntos, es decir, para todos los animalitos. Bien, ahora vamos a mirar estos pesos, pero no con la interpretación en informática, sino con la interpretación en biología. El peso sináptico en este proceso está determinado por varios factores variables. Por un lado, que también propaga la señal de entrada a través del axón, es decir, esto sería como la mielina, es como este cable que está recubierto por este plástico. Entonces la mielina es este plástico. Si con los años este plástico se nos va desgastando y entonces la conducción ya no es tan buena. Y este es un aspecto que influye en el peso. Otro aspecto es la cantidad de neurotransmisor liberado en la sinapsis, es decir, cuando dos neuronas se comunican, se envían neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. Y esto es absorbido por la siguiente neurona. Entonces este peso está también asociado a la cantidad de neurotransmisores liberados, porque el axón de una neurona nunca se toca con la dendrita de la neurona siguiente. Siempre entre estas dos neuronas hay un espacio, el espacio sináptico. Luego el número de tales conexiones hechas por el axón de esta y por la dendrita de la siguiente. Y 4, que también se propaga e integra la señal en la célula posináptica. La posináptica es la que está aquí a la derecha.
es decir, el voltaje de la membrana. Esto estaría en relación no con el plástico que recubre el cable, sino con la electricidad que circula por el cable. Entonces ahora relacionamos todo esto con meditación. Cuando meditamos, estas componentes cambian biológicamente y, si lo vemos desde el punto de vista informático, estos pesos van cambiando. Sin embargo, estos pesos pueden ir cambiando, es decir, esta recta se puede ir moviendo, pero no lo suficiente para clasificar correctamente y obtener un cambio en la salida. Es decir, la salida puede permanecer igual aunque esta recta esté girando. Es decir, la recta perpendicular a W está girando y sin embargo no veo ningún cambio. Por eso se hace tanto hincapié en el paramita de la paciencia. Es decir, estos paramitas es lo que debemos cultivar, en lo que debemos trabajar para perfeccionarlos. ¿Por qué hacen tanto hincapié en la paciencia? Porque yo puedo estar meditando durante bastante tiempo y sin embargo no veo cambios, pero internamente están ocurriendo cambios. Incluso pueden estar viajando más de estos neurotransmisores y yo conscientemente no percibo nada. Pero si persistimos, entonces estos cambios son suficientes en algún momento para que veamos un cambio en la salida y entonces la señal de entrada es transportada por el axón. Ahora ya la salida deja de ser igual y entonces ahora esta neurona libera sus sustancias químicas neurotransmisoras en la sinapsis, pero no en esta sinapsis, sino en esta sinapsis con la neurona que sigue. Y esas sustancias químicas son recogidas por las dendritas de la siguiente neurona, la que le sigue a esta que está aquí, que luego puede generar un potencial de acción que es análogo a la señal de salida en el caso computacional. Es decir, esta neurona se dispara y entonces se comunica con la siguiente neurona. Y entonces cuando los pesos sinápticos de la siguiente neurona hacen disparar la neurona, entonces genera un potencial de acción que se le envía a la siguiente neurona y así se van comunicando. Entonces en el próximo video vamos a ver cómo se aplican todos estos conceptos en el contexto del estrés. Nos vemos en el próximo video.